Y bueno, a continuación vamos a seguir realizando algunos ejercicios basados en las técnicas básicas de integración. Aquí es importante comprender que lo único que vamos a hacer es ampliar un poquito la dificultad de lo que vimos anteriormente. Veamos a qué me refiero. En este ejemplo podemos observar que ya no tenemos simplemente una letra elevada a un exponente dentro de la integral. A lo que me refiero es que dentro de la integral tenemos una suma elevada a un exponente y esto ya complica un poco el ejercicio. Vamos a entender que podríamos pensar en tratar de resolver esto utilizando un polinomio de Newton que ha sido mal llamado anteriormente como una fórmula notable. Sin embargo, no es tan buena idea. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que muchas veces es mucho más útil realizar un cambio de variable adecuado. Veamos que si tomamos lo que está dentro de la integral y lo cambiamos por una variable arbitraria u, y decimos que u es igual a 2x más 1, entonces podríamos derivar esta u. Derivando esta u, el resultado sería 2 por dx. Y vamos a entender que como tenemos el 2 multiplicando al dx, entonces el 2 va a pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Es por esto que podemos escribir que la derivada de u sobre 2 es igual al dx. Aquí vamos a tener cuidado porque mi amigo Emmet me va a ayudar a tratar de explicarles el paso que va desde la u hasta la derivada de u. Y bueno, lo que el profesor quiere que les explique es cómo se deriva el 2x más 1. Vamos a recordar que la derivada de 2x era lo mismo que tomar el 1 del exponente y pasarlo a multiplicar al frente. Entonces esto quedaría 1 por 2 por x elevado a la 1. Pero recuerden, en la derivada se le resta 1 al exponente. Y como le restamos 1 al exponente, me queda 0. Esto quiere decir que esto nos da igual a 1 por 2, lo cual nos da 2, por x elevado a la 0, porque 1 menos 1 nos da como resultado 0. Pero x elevado a la 0 es igual a 1, entonces 2 por 1 es igual a 2. Es por esto que en esta parte al profe le quedó como resultado el número 2. Ahora, ¿qué sucede con el 1? Nos podríamos preguntar. Recordemos que la derivada de una constante era igual a 0. Y desde luego, pues el profe no va a escribir más 0, porque al final nos vuelve a dar el número 2. Y vuelvo a insistir, este resultado que obtuvimos aquí es el mismo que tenemos en esta parte. Por lo tanto, no hacía tanta falta realizar todo este gran procedimiento. Solamente es recordar que cuando tenemos la derivada de una constante por una variable elevada a la 1, el resultado es la misma constante. También recordar que la derivada de una constante es 0 y que no vamos a escribir más 0. Ahora vamos a dejar que el profesor continúe con la explicación. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a realizar la sustitución en la integral original. Es decir, vamos a escribir integral de, recordando que en lugar de 2x más 1 vamos a escribir u, pero como 2x más 1 estaba elevado a la 5, entonces la u también nos va a quedar elevado a la 5. Ahora también vamos a recordar que dx es lo mismo que escribir du sobre 2. Y es por esto que aquí vamos a escribir por du sobre 2. Ahora también vamos a recordar que du sobre 2 es lo mismo que decir 1/2 por du. Recordando que cuando teníamos du sobre 2 existía un 1 imaginario multiplicando al du. Este 1 imaginario es el que yo escribí aquí. Ahora, decir 1/2 por du sería exactamente lo mismo que decir du sobre 2. Teniendo claro esto, entonces sería recordarse que cuando tenemos una constante multiplicando dentro de una integral, podemos sacarla fuera de la integral, lo cual nos quedaría. Y bueno, recordemos que cuando tenemos una letra elevada a un exponente dentro de una integral, la forma de resolverla sería la siguiente. Si se acuerdan del video anterior, pues 5 más 1 es porque cuando estamos integrando un exponente, pues tenemos que sumarle 1 al exponente. Igual sucede con este 5 más 1, que es el mismo que se escribe en el exponente. Resolviendo el 5 más 1, esto quedaría, si multiplicamos 1 por u a la 6, el resultado sería u a la 6. Si multiplicamos 2 por 6, el resultado sería 12. Pero recordemos, nosotros en esta parte habíamos dicho que u era igual a 2x más 1. Entonces vamos a cambiar esta u por 2x más 1. Y de esta forma podemos afirmar que la integral original es igual a esta
expresión. Y bueno amigos, a continuación vamos a realizar un ejemplo más para tratar de que esto quede totalmente claro el día de hoy. En este caso vamos a observar que tenemos una expresión que parece relativamente muy extensa. Sin embargo, haciendo lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, podríamos convertir esta expresión sumamente compleja en una expresión bastante simple. Y para esto vamos a realizar el siguiente procedimiento. Lo primero es observar que dentro del radical tenemos una expresión formada por una suma. Entonces, vamos a tratar de hacer por intuición una sustitución dentro del radical. Para esto vamos a escribir que u es igual a 3x a la 2 más 4. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a realizar la derivada de u. En este caso, la derivada de u sería igual a 6x por dx. Pasamos el 6 a dividir y entonces du sobre 6 sería igual a x por dx. Pero bueno, mi amigo Emmett Brown les va a ayudar a entender por qué esto nos queda así. Y bueno, lo que el profe Sterling quiere que les explique es que debemos de derivar 3x a la 2. Recordemos que el 2 pasa a multiplicar, entonces la derivada de 3x a la 2 quedaría 2 por 3x elevada a la 2 menos 1. Recordemos, cuando se deriva, se le resta 1 al exponente. Es por esto que hago esta operación. 2 por 3 nos da 6. 2 menos 1 nos queda 1. Pero recordemos que el 1 es imaginario cuando está en el exponente. Si se preguntan qué sucedió con el 4, recuerden que la derivada de una constante es 0. Y yo, ni el profe, vamos a escribir más 0. Es por esto que en esta parte nos quedó 6x. Ahora vamos a dejar que el profe Sterling continúe con la explicación. Y bueno, el siguiente paso sería utilizar la integral original para realizar la sustitución propuesta. Es decir, nos quedaría integral de. Ahora, en el denominador, en lugar de la raíz cuadrada de 3x a la 2 más 4, vamos a escribir raíz cuadrada de u. En el numerador podemos observar que en la integral original tenemos un 5 multiplicando y todo número que está multiplicando dentro de la integral puede salir de la integral. Esto quiere decir que este 5 lo vamos a escribir fuera de la integral. Por lo tanto, dentro de la integral lo que me quedaría sería la x y el dx. Pero cuidado, estamos sustituyendo todo lo que se puede sustituir con este procedimiento que hicimos aquí. Por ejemplo, 3x a la 2 más 4 lo sustituimos por el u. Sin embargo, podemos observar que por aquí dice que la x y el dx se pueden sustituir por du sobre 6. Entonces vamos a quitar la x y el dx y al final vamos a escribir du sobre 6. En este punto nos podemos preguntar qué es lo que me queda en el numerador de esta fracción. Recordemos que siempre existe un imaginario que está multiplicando por el 5x. Ese 1 imaginario es el que nosotros vamos a escribir en el numerador. Además, vamos a recordar que du sobre 6 es lo mismo que escribir un sexto por du. Y como toda constante que está multiplicando dentro de una integral, la podemos sacar fuera de la integral a multiplicar, lo cual nos quedaría un sexto por 5 por la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de u por du. Ahora, pues, podemos tomar una calculadora y multiplicar un sexto por 5 y el resultado sería 5 sextos. Sin embargo, dentro de la integral sigue existiendo una expresión un tanto compleja. Para esto vamos a recordar el pequeño truco de convertir un radical en una potencia. Y para esto mi amigo Emmett nos va a ayudar. Y bueno, lo que el profesor quiere que les explique es que debemos recordar que la raíz cuadrada de u tiene un 2 en el índice y también tiene un 1 en el exponente de la u, el cual siempre ha sido imaginario. Y que este radical se puede convertir en una potencia escribiendo la u y recordando que el exponente se convierte en un medio. Cuidado, este 1 es el numerador de esta fracción, este 2 que era imaginario es el denominador de esta fracción. Ahora vamos a dejar que el profesor continúe explicándolo. Ahora, realizando el cambio, según lo que nuestro amigo Emmett Brown nos explicó, en el denominador vamos a escribir u elevado a la u medio.
y en el numerador volvemos a escribir el 1. Recuerden, esta expresión viene de lo que nos explicó Emmett Brown en esta sección. Y ahora vamos a recordar que si tenemos una potencia en el denominador, nosotros podemos pasarla al numerador cambiando el exponente de la potencia. ¿Cambiándolo de qué forma? Bueno, lo primero que vamos a hacer es escribir 5/6 por la integral de 1 por, y recordemos que el denominador pasa al numerador si nosotros cambiamos el exponente al signo contrario. Esto se puede hacer si y solo si cambiamos el signo del exponente. Luego no nos podemos olvidar del du. Ahora vamos a recordar que el 1 cuando multiplica es imaginario. Entonces la integral nos quedaría como la integral de una letra con un exponente, lo cual se resolvía relativamente fácil. Primero escribimos 5/6 por la u y al exponente le sumamos 1. El resultado de esto también se escribe en el denominador. Recuerden, no divaguemos en el por qué se escribe de esta forma o de esta forma. Esto simplemente es una suma y no importa la forma en que se escriba. Nos recordamos que menos 1/2 más 1 es igual a 1/2 positivo. Entonces este resultado nos quedaría. Y en este punto vamos a recordar que no hay que complicarse tanto con este tipo de operaciones. Vamos a entender a qué me refiero. Vean que en el denominador tenemos una fracción. Y esta fracción se reescribe de la siguiente forma. Vamos a entender que vamos a tomar esta fracción y la vamos a reescribir a continuación, pero de la siguiente forma. 2/1, entendiendo que el denominador se escribe en el numerador y el numerador se escribe en el denominador. Si quieren una explicación para esto, recuerden lo que hablamos sobre extremos y medios anteriormente. Ahora, ya que estamos multiplicando estas dos fracciones, el resultado, si lo hacen en calculadora, sería igual a 5/3 por u elevado a la u² más c. Sin embargo, vamos a recordar que u era igual a 3x a la 2 más 4. Es por esto que podemos reescribir el resultado como 5/3 por 3x a la 2 más 4 elevado a la u² más c. En este punto, esto se puede tomar como el resultado de la integral inicial. Sin embargo, algunas personas gustan de reescribir la expresión de otras formas. En este caso, vamos a reescribir esta expresión de la siguiente manera. Vamos a dejar que nuestro amigo Emmett nos explique por qué se puede realizar este cambio tan radical. Vamos a recordar que hace un rato el profe Sterling me dijo que les explicara algo relacionado con esto. Recuerden que si tenemos una variable elevada a una fracción, entonces nosotros podemos reescribir esto como un radical, de tal forma que el denominador de la fracción sería el índice del radical y el numerador de la fracción sería el exponente del subradical. Recuerden, este va en el índice y este va en el exponente del subradical. Sin embargo, pueden apreciar que el profe no escribió ningún número por aquí. Eso es porque en radicales, si en el índice del radical hay un 2, se toma como imaginario. Y eso es todo por este ejercicio. Ahora vamos a tratar de resolver un ejercicio más para estar totalmente seguros de que estamos comprendiendo. Y bueno, aquí tenemos una combinación entre los ejemplos anteriores y además un poco más avanzado porque podemos ver que existen dos paréntesis. Entonces debemos de saber elegir cuál de los dos paréntesis vamos a utilizar para una sustitución adecuada. Sin embargo, pues hay que saber elegir correctamente. Vamos a ver a qué me refiero. En este caso vamos a entender que tenemos dos paréntesis en donde uno solamente tiene una suma y el otro tiene dos sumas. Entonces para esto vamos a elegir el paréntesis más grande, el que tiene más sumas. En este caso voy a elegir este paréntesis para tomar la sustitución adecuada. Vamos a decir que u es igual y que vamos a derivar este u. Vamos a tener cuidado porque aquí podemos apreciar que el 4 es divisible entre 2 y el 2 también.
Esto nos dice por intuición que podríamos obtener un factor común. Si obtenemos un factor común en este paréntesis, entonces el du nos quedaría de la siguiente forma. Y aquí vamos a tener cuidado porque lo que está en este paréntesis tiene que ser igual a este paréntesis. Mucha atención. Si nosotros decimos que esto es u, la derivada de u nos tiene que dar lo que está afuera. Eso es lo que hace rato se pretendía que ustedes reconocieran de forma individual. Sin embargo, vean que no es del todo igual. Es por esto que yo necesito tomar el número 2 y pasarlo a dividir al otro lado de la igualdad, para que me quede 2 más y la y totalmente solos. Vamos a ver cómo quedaría. Si observamos bien, 2 más y se encuentra aquí, el de y se encuentra por aquí. Entonces, realmente estamos obteniendo la derivada de u, o estamos obteniendo algo que podemos sustituir por du sobre 2. Realizando la sustitución dentro de la integral original, nos quedaría de la siguiente forma. Integral de, mucha atención a lo que sigue, vamos a sustituir este paréntesis por la u, y luego vamos a sustituir el 2 más y el de y por el du debido a lo que dijimos aquí. Y vamos a recordar que escribir du sobre 2 es exactamente lo mismo que escribir un medio por du. Y también vamos a recordar que un medio sale de la integral. Entonces la integral me quedaría de la siguiente forma. Y bueno, vamos a dejar que nuestro amigo Emmet nos ayude explicando el por qué nos quedó este resultado. Y bueno, lo que el profesor quiere que les diga es que cómo se derivó esto. Recuerden, la derivada de 4y es igual a 4 si y solo si la y está elevada a la 1, como en este caso. También vamos a recordar que la derivada de y a la 2 es lo mismo que pasar el 2 a multiplicar, y entonces nos quedaría 2 por y al exponente le restamos 1. Y entonces esto nos va a quedar 2y elevado a la 1. Bueno, recordemos que el 1 es imaginario. Así podemos explicar que este 4 es este que tenemos aquí, y este 2y es este que tenemos aquí. Entonces la pregunta final sería ¿qué sucedió con el 5? Recordemos que la derivada de una constante es igual a 0, y el profe no va a escribir aquí más 0. Es por esto que este resultado nos quedó así. Y ahora vamos a dejar que el profe Sterling continúe con la explicación. Bueno, aquí ya sería simplemente resolver la integral de una letra elevada a un exponente. Lo cual, bueno, nos vamos a recordar que el 1 medio de afuera se vuelve a escribir ahora multiplicando con el resultado de la integral. Entendamos que esta integral se hace sumándole 1 al exponente y colocando el resultado también en el denominador. Nunca nos podemos olvidar de la constante de integración. Recordando que 1/3 más 1 es lo mismo que decir 4/3. Y ese resultado también se escribe en el denominador. Sin embargo, en este punto vamos a recordar que esta fracción se vuelve a escribir de la siguiente forma. 3/4 por 1 medio por u a la 4/3 más c. Multiplicando estas dos fracciones, el resultado sería 3/8 por u a la 4/3 más c. Pero en este punto debemos de recordar lo siguiente. Debemos de recordar que habíamos dicho que la u era igual a 4y más y a la 2 más 5. Entonces, realizando este cambio, nosotros podemos decir que el resultado nos quedaría. Y también vamos a recordar lo que nuestro amigo Emmet nos había explicado sobre los exponentes en forma de fracción, que se pueden reescribir en forma de radical de la siguiente manera. Recuerden, el denominador es el índice del radical, el numerador es el exponente de todo el subradical. Es por esto que el subradical se escribe entre paréntesis. Porque tiene muchos elementos, necesitamos el paréntesis para decir que todos estos elementos que se están sumando también están elevados a la 4. Mucho cuidado. No podemos hacer esto. Esto jamás se puede hacer. No es correcto en matemática hacer este tipo de procedimiento. Y este sería el resultado final de la integral inicial.
Esto es todo por este video. Muchas gracias y que tengan un buen momento del día.